Saludos aquí desde Miami, Florida. Le habla Jan Núñez. Gracias por apretar ese enlace y mirar este video que hemos creado hoy día. Soy un pastor, soy un coach también y te doy la bienvenida. Y también estoy haciendo algo muy especial. Estoy con un amigo mío que he conocido por tantos años. Somos básicamente hermanos y quiero introducirlos a ustedes a Hubert Zamora, un gran amigo mío que estará haciendo este video muy especial. Vamos a unirnos y vamos a hablar un tema muy importante. Así que, Hubert, ¿por qué no saluda a toda la audiencia viendo en este momento? Bueno, saludos. Gracias, Jan, por esta invitación a hablar en un tópico muy importante que yo sé que va a edificar a muchos, y le mando saludos a todos los que están viendo por medio de YouTube o cualquier otra forma. Estamos hablando desde un lugar de experiencia. Así que sentimos de Dios hacer un video muy especial, Hubert y mi persona, y he llamado este video Figuras Paternas Espirituales, la corrupción organizada de la paternidad espiritual en la iglesia. Gracias, Hubert, por eso, y gracias por aceptar la invitación. Nosotros ya nos hemos conocido por tantos años y queremos hacer algo un poco diferente. El tema que vamos a estar hablando va a ser un tema con muchas partes, multiparte. Esta es parte número 1 y he titulado y he llamado este tema que vamos a estar desarrollando Figuras Paternas Espirituales, la corrupción organizada de la paternidad espiritual en la iglesia. Y queremos comenzar dejando bien claro ciertas cosas. Número 1, ¿por qué estamos haciendo y estamos hablando de este tópico? Un tópico que no es muy común, un tópico que es un poco delicado y un tópico que hay muchas diferentes opiniones sobre este tópico. Número 1, queremos traer conciencia a algo que es real, a algo que existe y a algo que está sucediendo en este momento a muchas personas globalmente en muchas iglesias. Y la intención nuestra para hacer este video es, número 1, traer conciencia a algo que está allí, pero muy pocos saben que existe y que está sucediendo. Número 2, queremos comenzar conversaciones. So, Hubert y mi persona vamos a conversar hoy, y que esta conversación no termine en nosotros, sino aquellos que se van a identificar con todo lo que vamos a explicar, todo lo que vamos a compartir, que tengan conversaciones también entre ellos. Igual pueden escribir a mi persona o pueden escribir a Hubert, envíen un mensaje directo a nuestras páginas y podemos también tener conversación. So, número 1, traer conciencia. Número 2, comenzar a conversar, que comiencen conversaciones sobre este tópico. Número 3, anhelamos que en un futuro haya una contabilidad de aquellos que tienen autoridad espiritual, tienen una posición de autoridad espiritual dentro de la iglesia, pero no hay una contabilidad cuando hablamos de este tópico. So, nuestro anhelo es que podamos nosotros ser uno de muchos que va a promover, va a querer y va a esperar una contabilidad para que esto pare. Número 4, queremos también darle esperanza a cualquier persona, hombre, mujer, joven, anciano, que ha sido víctima de este tipo de corrupción, este tipo de abuso, darle esperanza de que pueden experimentar sanidad, restauración a través de Jesús y su palabra, y que hay una vida mucho más mejor esperando para ellos. Así que queríamos explicar eso. No estamos hablando de nadie en específico, ninguna iglesia en específico, sino que estamos hablando de algo, de un problema que está sucediendo en las iglesias globalmente, y tenemos la bendición de poder hablar de experiencia. Vamos a entrar ahora al tema y vamos a comenzar con lo siguiente. Como ustedes escucharon, el título es un título que
usa ciertas palabras tal vez que no son muy comunes y tal vez no hay un video que está titulado de la manera que lo hemos titulado y hay cierta razón que lo hemos titulado de esa manera: figuras paternas espirituales, la corrupción organizada, la paternidad espiritual en la iglesia. Por ejemplo, la palabra organizada, eso significa algo que tiene estructura y orden. So, dentro de iglesias, no sé si estás de acuerdo, Hubert, muchas iglesias tienen estructura, o hay ciertas iglesias que tienen estructura y orden. ¿Y cuál sería un ejemplo de eso? Por ejemplo, cuando hablamos de organizado, estamos hablando de algo que tiene estructura y orden. Y aquí estoy mostrando en la pantalla una estructura piramidal jerárquica. Y aquí arriba la cabeza, que eso básicamente es algo que un poco más tarde en esta primera parte vamos a hablar un poco más, pero arriba está el que se llama padre espiritual. Por debajo están el liderazgo y debajo están los miembros de la iglesia. So, cuando hablo de organizado, de estructura, de orden, esto luce de esa manera. Hay alguien arriba, bien claro, que está encargado, es el que está liderando todo. Debajo tiene un liderazgo y debajo de eso están los que se congregan en la iglesia, pero no son líderes. Quiero también describir corrupción o corrupto. Eso significa, esa palabra significa una persona que no tiene integridad, una persona que es deshonesta y se comporta en maneras que son moralmente incorrecto o moralmente malo y usa su posición de poder para ganancia propia. So, el título del video es la corrupción organizada de paternidad espiritual. So ya entendemos qué significa organizada. Hay una estructura, hay un orden que tiene esta persona en su iglesia. Y corrupción es que esta persona no tiene integridad, es deshonesto, se comporta en maneras moralmente, bíblicamente no correcto y usa su posición de poder para ganancia propia. Hubert, ¿qué más tú puedes de tu experiencia compartir con esa palabra corrupción? Creo que um, la palabra entre la definición de eso que más se exalta para mí es ser deshonesto, ¿verdad? La deshonestidad. Ya no hay una integridad entre lo que uno dice y lo que uno hace. Um, y creo que la deshonestidad, tal vez viéndola en la parte debajo de miembro, no se ve tanto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo soy un miembro y yo voy a una iglesia y yo me siento por hora y media, 2 horas, 2 horas y media, tal vez no veo esa deshonestidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de corrupción, no todos lo ven. Uno tiene que tal vez estar adentro o más cerca para verlo, porque es fácil aparentar algo, es fácil aparentar honesto, ¿verdad? En 2 horas que tú me ves, pero en realidad son los que están cercanos, la familia, ¿verdad? Los líderes. Porque en esa pirámide, cuando tú ves, comienza pequeña, ¿verdad? El punto del triángulo es pequeño, pero mientras estás yendo abajo se hace más grande. Entonces, entre la parte más baja de ese triángulo, de esa pirámide, que es la parte mayor, esta gente no necesariamente
los miembros de la iglesia ven esa deshonestidad, ¿verdad? Esa falta de integridad porque están lejos. Entonces, por eso uh, es importante hablar o oír del liderazgo que está alrededor de esa cabeza, porque en realidad ellos son los que saben la verdad de muchas cosas, ¿verdad? Hay beneficios, hay beneficios conectados a ellos, ¿verdad? Y tal vez no pueden decir lo que ven, no pueden hablar de lo que ven, porque después ya no pueden ser parte y recibir los beneficios de ser parte de ese liderazgo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos si hay ahora, hablando de una pirámide, una estructura, no quiere decir que todas las estructuras son malas. Creo que bíblicamente hay estructuras buenas, pues las iglesias tienen estructuras o un orden, por decir, y el orden es bueno. El problema es cuando ya entra la corrupción, y creo que hay muchos, por decir, tú usas la palabra cabeza, padres espirituales que comienzan bien, ¿verdad? Pero mientras pasa el tiempo, comienzan puro, pero mientras pasa el tiempo muchas cosas pasan, hay crecimiento y esa pirámide se hace grande, y yo creo que poquito a poco entra esa corrupción y ya no solo la cabeza es corrupta, pero también el liderazgo se hace corrupto cuando sabe de cosas, pero tiene que cubrirlas o no hablar de ellas para que los miembros de la iglesia, la parte de abajo de esa pirámide, no se den cuenta de cosas. Y creo que ahí es a donde los miembros de la iglesia tal vez no ven en la deshonestidad, la corrupción, porque están en la parte de abajo de esa pirámide. Sí, me gusta mucho eso que acabas de decir, porque viendo aquí la imagen, tiene mucho sentido lo que acabas de decir, pero el que está yendo a la iglesia no lo ve de esa manera. So, queremos ayudar a muchas personas ver lo que está, pero que no saben. Por ejemplo, tú dijiste, mira cómo es esta pirámide. Arriba es más pequeño que abajo. ¿Y quiénes son los que están abajo? Los que no están tan cerca al que está arriba. Y los que están aquí abajo probablemente no conocen muchas del pecado, de la corrupción Y tal vez nunca que se está conocerán. practicando arriba. Y tal vez nunca conocerán. Y tal vez nunca, correcto, porque no tienen el acceso, no tienen el acceso a estar tan cerca de poder ver. Um, y por eso piensan de que en la iglesia o que su líder espiritual, que puede ser apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, está bien. Y la razón que piensan que está bien es porque están allá abajo en la pirámide, solo viendo un servicio, recibiendo un mensaje un domingo o viendo a alguien que saluda a personas, viendo a alguien que sonríe, viendo a alguien que predica la palabra, que predica, que ora por personas. Y eso es lo que ven y para ellos es un ejemplo bíblico. Pero ya cuando hay personas en esta pirámide que están, yo diría, en ese triángulo pequeño donde dice cabeza, padre espiritual y están alrededor, ya esas personas están expuestas a algo muy diferente. ¿Y qué es eso? Es una palabra que se llama corrupción. Y para traer balance a lo que estamos hablando, no todo padre espiritual es corrupto. Hay padres espirituales dentro de la iglesia globalmente que son padres espirituales saludables. Y es más, a mí me encantaría poder, a través de lo que estamos hablando, ver levantarse a hablar los padres espirituales saludables para que ellos puedan darle esperanza a aquellos que están congregándose de que sí es posible tener un padre espiritual, un pastor, un líder saludable, pero
de esos hay, o de esos padres espirituales que dicen que son saludables, hay muchos que siempre hablan, yo estoy bien, yo soy saludable, Dios me usa, etcétera, pero hay muy pocos que están hablando de cómo luce una persona dentro del liderazgo con autoridad espiritual corrupta. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este video. Si no sabían, Hubert y yo tenemos muchos años de estar dentro del ministerio, de supervisar muchas iglesias a nivel nacional en los Estados Unidos y también a nivel internacional, globalmente. Hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores de diferentes estados, diferentes países, de diferentes cantidad de personas que se congregan en su iglesia. Hay una gran experiencia que estamos trayendo a la mesa que nos permite a nosotros decir ciertas de las cosas que estamos mencionando. Hemos hablado, número uno, de por qué significa organizado, qué significa corrupción, ¿no? Ahora quiero definir qué significa paternidad espiritual. Quiero definir eso. Paternidad espiritual es, ¿qué es eso? Es un término usado dentro del mundo de la iglesia que describe lo siguiente: una relación entre una autoridad espiritual como un apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, obispo, reverendo y un miembro de su iglesia o de su red que lo considera una figura paterna. La paternidad espiritual básicamente es un término que describe una relación entre una persona que se congrega en la iglesia y la autoridad mayor en esa iglesia, y lo que los une es que ese miembro considera a esa autoridad espiritual una figura paterna, o el término que se usa en la iglesia, su padre espiritual. Entonces, entendiendo todo eso, hay dos tipos de padres espirituales que existen hoy dentro de la iglesia. Número uno, el padre espiritual que muestra a Cristo a través de su vida. En otras palabras, hay padres espirituales que sí están modelando la Biblia y sí están modelando a la persona de Jesús. Y número dos, hay padres espirituales que dicen que modelan el estilo de vida bíblico, dicen que modelan a la persona de Jesús, pero realmente son padres espirituales corruptos y organizados. Y de esos es lo que estamos hablando hoy día, porque no hay casi nadie hablándolo y no se sabe cómo operan, y por eso hay mucha gente sufriendo, y por eso la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo lidiar con esta situación, y por eso nosotros estamos aquí para ayudar a esas personas. Hubert, ya le hemos explicado a la audiencia algunas cosas. Le hemos explicado por qué hemos llamado esto padre espiritual organizado, corrupto. Ya vamos entendiendo diferentes términos. ¿Cómo luce esto que estamos llamando paternidad organizada y corrupta en la iglesia? ¿Cómo luce eso? Bueno, creo que, um, como te dije antes, para muchos luce normal, luce como que si no hay nada malo, ¿verdad? Porque creo que, y creo que Pablo lo habló muy claro en la palabra, ¿verdad? Y la Biblia lo dice muy claro. Um, Uno que es corrupto nunca va a decir, hey, hola, soy Miguel y yo soy corrupto. Entonces, siempre hay un disfraz, ¿verdad? Siempre hay una máscara, siempre hay muchas eh, eh, apariencias, ¿verdad? Entonces, cuando tú me preguntas cómo luce, bueno, luce todo bien, ¿verdad?
No sé si eso es lo que me querías preguntar, pero para los miembros, como te digo, luce normal, luce paternal, luce especialmente cuando hay muchos testimonios, ¿verdad? Porque hay también cosas buenas, por decir, que pasan, pero detrás siempre hay otro lado, ¿verdad? Y cuando hay un tipo de corrupción de la que nosotros estamos hablando, no todos son corruptos. Ah, Eso lo hacemos bien claro, ¿verdad? Pero cuando sí hay corrupción, ah, ah, luce bien, pero detrás de eso hay muchas historias de diferentes personas, familias, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Hay muchas historias que ellos tienen de diferentes tipos de abusos, diferentes tipos de cosas que pasaron, ¿verdad? Desafortunadas, diferentes tipos de abuso, manipulación, control, um, abuso espiritual, abuso financiero, abuso profético, ¿verdad? Hay diferentes tipos de abuso. Entonces, ¿cómo luce? En los ojos luce bien cuando uno va un domingo a los servicios en las cámaras. Pues si tú vas a Instagram, a Facebook, las fotos nunca van a enseñar corrupción. Entonces, esa palabra es muy importante, luce, porque uno parece lucir bien, ¿verdad? Uno siempre puede controlar las fotos que uno pone. Yo puedo hacer que mi matrimonio luce bien poniendo fotos besando a mi esposa, con los hijos, en el parque. Esa es la imagen que uno da, ¿verdad? Entonces, así es. Eso no es difícil aparentar algo. Pero detrás de eso hay que ver las historias, ¿verdad? Que nadie quiere oír, porque cuando oímos de testimonios, siempre queremos oír los testimonios buenos, ¿verdad? Pero la palabra testimonio no es solo oír algo bueno, es testificar de tu historia. Y desafortunadamente hay historias malas, ¿verdad? Hay historias que son verdaderas, cosas que verdaderamente pasaron, ¿verdad? Pero esos testimoniales, ese testimonio de experiencias de lo que yo pasé, de lo que pasó esta joven, de lo que pasó esta familia, usted nunca va a oír esos testimonios, ¿verdad? Porque no son buenos, no ayuda a la apariencia, no ayuda a la visión, no ayuda a la imagen que doy, por decir, como padre, ¿verdad? Nadie, entonces, cuando alguien quiere hablar algo, esa persona es silenciada, porque si dices algo, ¿verdad? Estás tocando al ungido, aunque ese es otro tópico, ¿verdad? Mal usar esos versículos en la Biblia, pues si hablas algo, algo malo te va a pasar, te vas a morir, se va a caer el avión, te va a ir mal, va a caer una maldición sobre tu vida. Entonces, para cubrir todos los testimonios reales, se usa el miedo, la intimidación, la manipulación, el control, para silenciar esas voces. Entonces, ¿cómo luce? Luce todo bien. ¿Por qué? Porque mientras impartimos miedo a que alguien diga o hable de su experiencia, uh, um, todo va a lucir bien. Por eso es importante oír, ¿verdad? La experiencia y los testimonios de todos, ¿verdad? Especialmente gente que ha estado muchos años, que experimentó muchas cosas, entró a esos círculos de liderazgo, ¿verdad? Con esa pirámide que tú enseñaste. Y también hay gente entre el liderazgo que causa daño a los miembros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Mientras los miembros se van, ¿verdad? Se van con una experiencia, se van con un testimonio, se van, pero nunca validamos a esas personas porque todo lo negativo tenemos que cubrirlo. Sí. So, ¿cómo Es, luce? Luce todo bien, pero el momento, ¿verdad? Que espérate, vamos a hablar con las personas, ¿verdad? Vamos a sí, en hablar otras con las palabras, personas. es como una moneda. La moneda tiene dos caras, Correcto. ¿ok?
Y hay una cara que es la cara que todo luce bien, que es lo que los miembros bien, las redes sociales bien, pero el otro lado de la cara es el lado que nosotros estamos dedicando esta serie para hablar del otro lado, que es la parte que no todo luce bien. Pero para que ellos puedan lograr eh, que tenga una apariencia de que todo está bien, de que todo es bíblico, hay ciertas cosas que estos padres espirituales hacen para que esa congregación pueda creer realmente que lo que está sucediendo, lo que está hablando, lo que está diciendo, cómo se comporta, es todo bíblico y es todo bien. Y por ejemplo, hay algo que se llama la enseñanza de la cabeza, que especialmente en este tipo de iglesias que tienen arriba un padre espiritual que se ha puesto ese título, la cabeza, y traen enseñanzas para lucir bien delante de la iglesia, pero realmente la iglesia, como no tiene el conocimiento bíblico, escucha el mensaje de la cabeza, que hay un mensaje bíblico y correcto, pero estamos hablando de tomar escrituras, tomar versículos, tomar enseñanzas bíblicas y enseñarlas desde una posición corrupta, en otras palabras, deshonesta. Recuerden lo que la palabra corrupción es: deshonesto, moralmente no correcto, algo hecho para su propia ganancia. Entonces toman este versículo, toman este principio y lo enseñan de una manera para su propia ganancia. Y lo que yo recuerdo escuchar a diferentes pastores, a diferentes apóstoles, profetas, enseñar sobre este tema de la cabeza es que la cabeza representa cobertura. Y van y dicen, si no tienes cobertura, serás un creyente expuesto y desnudo, que no va a tener protección. Entonces van enseñando este principio de la cabeza, usan el libro de los Salmos, donde habla de la cabeza, la bendición cae y de ahí baja hacia el resto del cuerpo. Usan otra escritura que hablan de la cabeza, pero ahí es donde viene la corrupción. Y la iglesia no ve que entra en esa enseñanza corrupción porque no tiene conocimiento bíblico. Y la corrupción entra cuando comienzan a decir cabeza es cobertura. Si no tienes la cobertura de tu cabeza, entonces estás expuesto, estás desnudo, no estás protegido. Y no paran ahí, dicen, por eso necesitan someterse a su cabeza. Por eso, si yo soy tu cabeza, tú te vas a someter a mí. Si no te sometes a mí, entonces no tienes la cobertura que viene a través de la cabeza, vas a estar expuesto, vas a estar desnudo, no vas a estar protegido. Y la corrupción no para ahí. Van y también dice, y muerte viene a aquellos que no se someten a su cabeza. ¿Qué me puedes decir, Hubert, de eso? Bueno, creo que lo que has mencionado son tácticas, ¿verdad? Diferentes tácticas, y la base de esas tácticas son temor, avergonzar, ¿verdad? Amenazas, son tácticas de amenaza, y son diferentes tácticas que en realidad no, la base definitivamente no es el amor de Dios, ¿verdad? Y esas tácticas lo que forman es una dependencia en el hombre, ¿verdad? Cuando dices cobertura, entonces vamos a idolatrar la cobertura de un hombre o ponerla más allá que la de Dios. En otras palabras, entonces la cobertura de Dios no es suficiente, no es suficiente la cobertura de Dios, ¿verdad? Entonces también necesito la tuya.
Entonces, si tú me haces creer, y yo entiendo el principio, ¿verdad? De estar cubierto, ¿verdad? Por ejemplo, tus hijos, tú eres padre, pero un padre verdadero de ellos, pues tienen tu ADN, tienen tu sangre. Tus hijos tienen una cobertura, ¿verdad? Que tú le das um, como padre, ¿verdad? Um, y ellos dependen de ti, ¿verdad? Pero hasta cierta edad no van a depender de ti, ¿verdad? Um, y creo que se ha mezclado mucho la paternidad del hombre y se ha puesto como más importante que la paternidad de Dios, ¿verdad? Entonces, si me haces depender en mí, ¿verdad? Entonces, y yo te amenazo que si no dependes de mí o si te vas del lado mío, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que es esa creencia, lo que está creando es idólatras y está creando ídolos. Entonces, todas esas tácticas los que crean, y creo que yo personalmente caí en eso también, ¿verdad? Es que comienza uno a idolatrar esta persona y no siempre esa persona te corrige y te dice no me idolatre, ¿verdad? Entonces, mi opinión es que todas esas son tácticas, ¿verdad? Y, y ponen a Dios a un lado, ¿verdad? Porque no hay cobertura más alta que la de Dios. Sí, mientras tú hablabas, me vino a mi mente esa pirámide que le mostramos a los que están viendo este video y arriba, donde dice cabeza, ahí hace falta algo y es lo que no se ve en muchos de estos círculos o de estas iglesias que tienen un padre espiritual que no está modelando a Cristo, no está modelando los versículos bíblicos que Dios ha dado para ser y tener ese título. Y lo que hace falta ahí es Cristo, cabeza de la iglesia. Lo único que ve la iglesia es cabeza y al lado de esa palabra cabeza el nombre del apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, reverendo, obispo está ahí al lado. Entonces, al uno ver eso y esa persona que lo está viendo no tiene conocimiento bíblico, entonces eso va inconscientemente, subconscientemente, creando en ellos la idea de que la mayor autoridad en su vida, que tiene el mayor poder, es el nombre de esa persona que está al lado de la palabra cabeza. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? De que Cristo ha sido removido. Jesús ha sido removido, como dice la Biblia, que es la cabeza de la iglesia, ha sido removido como cabeza de la iglesia con estas enseñanzas falsas, enseñanzas corruptas de la cabeza, que el enfoque es un hombre. Necesitamos parar de creer esa mentira, esa falsedad que viene de esta enseñanza. Si no te sometes a la cabeza de la iglesia, entonces estás expuesto. Si no estás de acuerdo, es que no es solamente si no se somete, si no estás de acuerdo, si vienes en contra, si haces preguntas, si dudas y si no te sometes, porque el someter para este tipo de persona no es solamente no hacer lo que pide, es no hablar como ellos, no vestirse como ellos, no predicar como ellos, no enseñar lo que ellos enseñan. El no someterse también es eh, creer que hay otra revelación o otra enseñanza mejor o otra enseñanza que puede darme algo que no me dio tu enseñanza. Todo eso está bajo esa palabra, no te estás sometiendo.
y el resultado, pierdes protección, estás expuesto, estás desnudo y la muerte está a tu puerta. Yo quiero decirle a personas que han escuchado eso y lo han creído, es una mentira. No estás desnudo, no. Si tienes la protección, ¿cuál y de quién? De Dios. Estás completamente equipado con qué? Con una armadura. La armadura no la dio el hombre, la armadura la dio Dios. O no estás desnudo, puedes ponerte la armadura todos los días de tu vida y estás cubierto. ¿Qué más? Expuesto. No estás expuesto a nada. No fue un hombre que fue a la cruz y murió por ti y derramó sangre por ti y resucitó al tercer día. Fue una persona llamada Jesús, el Hijo de Dios. Y necesitamos a los creyentes de iglesias que vuelvan de nuevo a poner su enfoque y poner su fe en Jesús y no en un hombre. Tu cabeza es Jesús. Bíblicamente, la cabeza mayor que un creyente puede tener no es un hombre, no son los títulos de los 5 ministerios, es el que murió y resucitó por ti. Es el que fue dado un nombre que está sobre todo nombre en el cielo, la tierra y por debajo de la tierra. Y no es tu pastor, no es tu apóstol, no es tu profeta, ni tu maestro, ni tu evangelista, ni tu obispo, ni tu reverendo. Es Jesús. Tengo una pregunta, amén, a eso. A personas que ven este video y dicen, ok, es cierto, ok, Cristo sí es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que no existe? ¿Tú no crees en padres espirituales? Yo, como ¿Cuál es dije tu al respuesta a comienzo, eso? sí, como dije al comienzo, hay un balance a todo lo que estamos hablando. Y yo respeto padres espirituales. Yo no tengo problemas con padres espirituales y es más, me encantaría ver los que son saludables, los que no son lo que estamos describiendo, lo que no son corruptos, los que modelan la Biblia, los que están modelando a Jesús, que se sientan afirmados y que se levanten a hablar, a apoyar lo que estamos hablando. Porque si yo conozco, yo soy un padre, yo tengo hijos, y si yo conozco a un padre corrupto que tiene hijos y tengo la oportunidad de ayudar a esos hijos que están sufriendo, yo voy a hablar como un padre saludable para enseñar qué es lo corrupto y qué es lo saludable. Yo espero que a través de esto se levanten voces de padres espirituales saludables para apoyar, afirmar lo que estamos enseñando y eso pueda traer liberación, eso pueda abrir los ojos a muchos que están ciegos y no ven, que están bajo una cabeza corrupta y eso pueda traer restauración, sanidad a muchos que están sufriendo en este momento. Ok. Y para ti, ¿cuáles son algunas de las señales? Porque, ok, dijiste la definición de corrupción. Ok, ¿cuáles son algunas señales de esa corrupción? ¿Cómo yo sé o cómo no sé? Porque, ok, podemos imaginarnos, ¿verdad? O de quién es un padre saludable, que sí existen. Creo que hay muchos padres en la fe o padres en el evangelio, como lo dijo Pablo, ¿verdad? A la carta a los Corintios, capítulo 4, él dijo yo me convertí en tu padre en el evangelio. ¿Ok? Entonces, sí hay padres en el evangelio, es importante. Creo que todo Timoteo necesita un Pablo, ¿verdad? Todo Timoteo necesita a alguien que pueda ser contable, que pueda aprender, um, que alguien que te pueda corregir, ¿verdad? Que te pueda guiar, instruir. Lo vemos, ¿verdad? En Pablo con Timoteo. Entonces, cuando hablas de corrupción,
a dónde se torció esto? ¿Cómo se Sí. torció esto? Pues define cuáles son las banderas rojas, cómo yo puedo determinar si yo soy un miembro, ok, cómo yo sé que hay corrupción. Al menos que alguien me lo diga y quién dice que le tengo que creer a alguien que me venga a decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a eso? Es una pregunta muy buena. Y antes de contestarla, si este video te está ayudando, si este video te está ministrando, yo quiero que en este momento rápidamente aprietes ese botón y suscríbete. También activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video y comparte. Hay muchas personas que están siendo como víctimas, sufriendo de lo que estamos hablando, pero si tú compartes el video, este video puede hacer libre, puede salvar y restaurar a esa persona. So, compártelo con una persona que tú conoces. ¿Y cuáles son las banderas rojas o las señales? Hay muchas y tenemos entre tú y yo muchas que podemos hablar, pero quiero decir esta primera. Una lealtad ciega se espera del hijo espiritual de un padre espiritual corrupto. Una lealtad ciega. En otras palabras, lo que eso significa es que eh, tu lealtad, y lo escucharás que así hablan, tu lealtad aquí en la iglesia no es a ninguno de los líderes que yo he permitido que te ayuden, que sean como algunos usan el término mentor en tu vida, un líder en tu vida. Tu lealtad no es a ninguno de ellos. Tu lealtad en la iglesia es a mí como tu padre espiritual. Y esa lealtad, este padre espiritual corrupto, tristemente la prueba la lealtad con diferentes cosas que, que, que él le dice a esa persona o que él hace que esa persona haga y él está viendo si será leal o no. Y entonces, esa lealtad es una lealtad ciega. Ahí no se hace preguntas a este padre espiritual. No se le puede decir no. Hay siempre que decir sí. Hay alguna manera que tienes que mirar cómo vas a hacer suceder eso. Um, no se puede ir en contra de lo que el Padre Espiritual establece, del plan, del proyecto, de la visión, de la misión. No se puede ir en contra de nada de eso, porque si no, no está siendo leal a esa persona. So, yo diría que si en tu iglesia ves de que muchos su lealtad aún ha traspasado su familia natural, su padre natural, su madre natural, sus familia, hermanos, tíos, abuelos, son más leal a esa figura espiritual paternal corrupta, y aún si son más leal a esta persona que a su propio cónyuge, sus propios hijos. En otras palabras, dejan la familia y la ponen a un lado y la familia sufre porque tengo que ser leal a lo que me pidió mi padre espiritual. Esas son señales de que eso está corrupto y no es bíblico. ¿Y cuál sería una lealtad bíblica o correcta hacia estos hombres? Una lealtad correcta es una lealtad que tiene límites, porque cuando no hay límites, entonces se te espera que hagas de todo en cualquier día, en cualquier momento, y realmente eres un esclavo. So, primeramente, la lealtad que un creyente debe tener como prioridad, el orden de prioridad en lealtad a Dios. Ahí es la primera y la prioridad de lealtad, que yo como un hombre de Dios, como un creyente de Jesús, soy leal a Jesús. Número dos, como un hombre casado, soy leal, número dos, a mi cónyuge, a mi esposa.
Número 3, como un padre que tengo hijos, soy leal a mis hijos naturales. Número 4, soy leal a mi familia de sangre, mi padre, mi madre, mis hermanos. ¿Están viendo algo? Ya son diferentes niveles de lealtad que he hablado y no he mencionado el pastor, el apóstol, el profeta, evangelista, reverendo, obispo de la iglesia. Y si eres soltero, Si es soltero, es Dios, tus padres naturales, ¿ok? Porque dice la Biblia que la promesa de larga vida es honrar a tus padres. So, Dios, padres naturales, hermanos naturales, familia natural. Luego, después de ahí, entonces viene tu lealtad a otras personas. Si estás trabajando en un lugar, debes de ser leal a ese lugar donde trabajas. Mientras no rompan la ley, mientras no hagan algo ilegal. Pero aún en eso que acabo de decir, eso no existe dentro de un sistema corrupto en una iglesia, dentro de un padre espiritual corrupto, aun si hacen cosas no bíblicas, ilegales, tú debes seguir siendo leal a él. Increíble. ok, entonces lo que estás diciendo es que cuando esa lealtad se hace corrupta es cuando te la piden o te la demandan directa o indirectamente, sin condiciones, sin límites, um, y en otras palabras, se hace corrupto cuando ese padre, ¿verdad? Te dice, yo soy primero, ¿verdad? Que todo esto. Y, o tal vez te puede decir que toda esa lista que tú dijiste es más importante, pero cuando pones a esas personas en importancia de prioridad, después te avergüenza por hacerlo, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso te digo, no toda corrupción es directa, pero sutilmente, si un día dices, no, eh, tú no eres mi prioridad o aún la iglesia no es mi prioridad, claro que no, no lo es, ¿ok? Pero cuando comienzas a tomar pasos, ¿verdad? A poner tu familia, tu matrimonio, tus hijos o otras cosas, primero, cuando no lo haces, después eres avergonzado y puede ser que te digan, bueno, no estás haciendo, por miedo de por tus acciones, no estás siendo leal a Dios. Entonces mezcla la lealtad a Dios con la lealtad a ellos o a la Eso está iglesia, muy bueno. Di ¿ok? eso de nuevo. Que, 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 que después hay una mezcla en esa corrupción, ¿verdad? Cuando ya no es sano, ya no es saludable, ya se convierte en narcisista, ¿verdad? Ya se convierte como adueñándose de las personas y ya comienza a reemplazar, ser señorearse de las personas. Claro, como te digo, nadie va a decir yo soy primero que tu familia. Siempre te va a decir tu familia es primero, Dios y tu familia. Pero cuando tomas pasos y comienzas a cuidar tu familia, después te avergüenza por hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas son, como decimos, tácticas, ¿verdad? De temor, de avergonzar. Entonces uno se siente avergonzado. Bueno, no lo voy a hacer otra vez, ¿verdad? Porque no quiero ofender a mi papá, no quiero que él piense esto de mí, no quiero que él piense que no estoy comprometido a Dios, ¿verdad? ¿Y quién dice, quién es decir que un compromiso a Dios significa dejar a tu familia abandonada? ¿Quién dice que tu compromiso a Dios cuando Dios te dio esa familia, ¿verdad? O tal vez Dios te dio ese negocio, o tal vez Dios te dio ese trabajo, ¿verdad? Porque eso es lo que trae comida a la mesa. Entonces, ahí es cuando uno comienza a mezclar, ¿verdad? La paternidad de Dios o el compromiso a Dios con la paternidad del hombre o la lealtad al hombre.
entonces es ahí a donde poquito a poco o sutilmente se vuelve corrupto. Esa es la palabra clave en todo esto. ¿Cómo logra una persona poder hacer cosas corruptas sin que nadie se dé cuenta? Porque lo hacen de una manera sutil. Esa es una palabra tan importante. Y como es sutil, igual que la culebra, ¿ve? En Génesis, igual, entonces el miembro no lo ve de la iglesia. Y tristemente toma personas que pasan por la experiencia de sufrimiento, de estar bajo una estructura corrupta, que venga y enseñe y explique cómo luce eso que es sutil. Y por ejemplo, esa lealtad ciega, esa lealtad incondicional, usan ciertas enseñanzas, ciertas palabras claves. Y tú, Hubert, dijiste alguna de ellas. Primero, soy el primero. Y eso lo dicen muchos, soy el primero, soy el primero. Y hay que tener cuidado porque en la Biblia, Efesios habla de los 5 ministerios y comienza con apóstol. Y hay enseñanzas que se aprovechan de que primero Dios habló de apóstol y es un apóstol para decir soy primero en todo. Y entonces esa persona ve de que, pero tiene razón, la Biblia dice apóstol primero, él debe ser primero en todo. Entonces, tu, tu esposa es segunda, tu esposo segundo, tus hijos son segundo, tú mismo eres segundo. El más importante aquí es el primero. Y son cosas muy sutiles que van usando versos, versículos. Otra enseñanza también, el morir al yo y el negar tus derechos. Todo eso va quitándole a la persona, va removiendo a la persona la habilidad de escoger lo que ellos quieren. Le va quitando a las personas los límites. Le va quitando a la persona el libre albedrío que Dios le dio para decir, para hacer, para ir, para decidir lo que ellos quieren. Exactamente. Entonces es ahí a donde se corrompe, hay una corrupción, ¿verdad? Y me gusta lo que dijiste, que es una lealtad ciega. Entonces uno puede ser endoctrinado, ¿verdad? A una lealtad ciega. Y hay otro lado que no siempre se habla, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los padres naturales acerca de todo esto? ¿Verdad? Por ejemplo, si tú eres el padre natural de tu hijo y tu hijo comienza a ir a una iglesia, ¿verdad? Que ha adoptado esta doctrina y realmente esto eh, esta paternidad, ¿verdad? Esta enseñanza de la paternidad, porque yo nací en el Evangelio, ¿verdad? Mi padre natural era un pastor antes que yo nací. Y yo no oí esto hasta, creo que en los últimos 30 años, esto comenzó, ¿verdad? Este movimiento de cobertura, de paternidad, pues es sumamente nuevo todo esto, ¿verdad? Aunque lo vemos en la Biblia con Pablo, pero esta exaltación, esto de cobertura, todo esto, si ves la historia de la iglesia de Cristo, todo esto es nuevo. Lo que digo nuevo en los últimos 30 años, ¿verdad? Pues cuando yo estaba creciendo, mi papá nunca tuvo esto, nunca llamó a nadie papá y esto y lo otro. Y no estoy diciendo que hay nada malo en eso, creo, como dijimos, hay algo sano en eso. Pero me imagino que hay muchos padres naturales que llega el hijo a la casa y de repente llama a otra persona papá y dice este padre natural que tal vez es un impío y dice, ¿cómo? Aquí el papá, el padre tuyo soy yo. Entonces ahora se ha puesto otra persona. Es cosa que debemos de hablar, ¿verdad? Me imagino que hay padres que dicen, espérate un momento,
yo soy tu papá, ¿verdad? Yo soy tu papá. Yo sé que esta persona te enseña y es tu pastor, pero al final del día, ¿ok? Me acuerdo que mi suegro, el padre de mi esposa, él la crió hasta el momento que yo la tomé en el altar. Pues no es un papá perfecto, pero estuvo con ella hasta el momento que yo me casé con ella, la saqué de su casa a entrar a mi casa, ¿verdad? Y él le ha dicho a ella, mira, el día que tú necesites un pulmón o un órgano, a mí nadie me tiene que convencer. Seré el primero el que me estiro en esa mesa y que me partan el corazón y que me lo saquen y te lo doy a ti para que tú vivas, ¿verdad? Eso tu pastor nunca lo va a hacer. Eso tu papá espiritual nunca lo va a hacer. Entonces, creo que se ha hecho, y es cuando se vuelve corrupto, cuando comenzamos a exaltar a estas personas aún más allá de estos padres naturales, que aunque no son perfectos, igual que cualquier padre en la fe no es perfecto, pero al final del día, ese es el ADN que verdaderamente tú tienes, ¿verdad? Porque cuando uno va a una iglesia, y vamos a ser muy claros, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia esta figura paternal te dice, yo te engendré, yo te enseñé, yo creí en ti, ¿verdad? Tú no fueras nadie si no fuera por mí. Ok, pero yo también traigo almas, yo pago tu salario, porque si ese padre espiritual está recibiendo un salario de la iglesia, quiere decir que tus diezmos y tus ofrendas le ponen comida en la mesa de ese hombre. Entonces, tú me estás cobrando por algo que yo también doy para que tú vivas. Pues sin mí, tú no puedes vivir. Sin los miembros de la iglesia, tú no tienes iglesia. Sin las ovejas, tú no eres pastor. ¿A quién vas a pastorear? ¿A quién vas a enseñar? ¿A quién vas a cuidar? Entonces, los miembros de la iglesia le suplen a ese padre espiritual, ¿verdad? Y ese padre espiritual demanda compromiso, lealtad para atrás, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, cuando tu padre natural te estaba criando, ¿qué diezmo tú le diste a él? Él fue tu padre por gratis. Es más, él le costó a él criarte a ti. Le costó los pampers, la comida, todo. A un padre natural le cuesta la vida, le cuesta finanzas, crear a un hijo, crear un padre y una madre. Cuando digo padre, también madre. A las madres le cuesta la vida, ¿verdad? En oración, cuidando a sus hijos, y de repente viene un hombre, ¿verdad? De una iglesia solo porque se viste bien y tiene dinero o tiene mucha gente, y después le dice, yo soy tu padre. Y después dice el padre natural o la madre natural, dice, sí, pero cuando estaba en el hospital, ¿verdad? O cuando necesito un órgano, tú no vas a sacar de tu órgano para dárselo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y entonces a los padres naturales, espirituales, cuando te vas de su iglesia, ellos no todos te van a ir a buscar, no todos van a ir a ver, se fue, que se vaya, lo que es un rebelde, lo que es una cabra, nunca fue oveja, es una cabra, un rebelde, que se vaya. Entonces ahí es cuando uno ve quién verdaderamente es tu padre. Entonces creo que hay muchos padres y madres naturales que se quedan callados porque los callan, pero en realidad ellos están diciendo, ¿quién en el mundo se cree este hombre, verdad? Para ahora exige a mis hijos que le llamen papá, ¿verdad? Que le llamen papá, y exigen o demandan directamente o indirectamente o sutilmente que los honres para sus cumpleaños, para las navidades. Y hay muchos de estos hijos espirituales que honran más a estos padres espirituales que a sus propios padres en su casa. Entonces puedo escuchar el clamor
¿ok? No estamos en contra de esto, pero sí estamos en contra de la corrupción, ¿verdad? La lealtad, que como tú dices, ciega. Y puedo escuchar el clamor de padres naturales y madres que les costó la vida, salió del vientre de esa mujer, ¿verdad? Oh, yo te parí, tú no pariste nada. El que lo parió fue esa mujer que salió sangre, ¿verdad? De sus miembros. Le costó la vida parir. Y ese hombre que trabajó horas sobre horas, overtime, trabajando para poner comida en su mesa, y lo hizo por gratis. Y de repente viene alguien, ¿verdad?, que tú le pagas su salario y te está demandando más honra, más lealtad, más compromiso que el que le das a tus propios padres. Y eso, mi amigo Jan y todos los que nos están viendo, eso es corrupción. Y eso no cualquiera lo habla. ¿Ok? Pero ¿qué hacen? ¿Cuál es el corrupto? El padre corrupto. Dame más. Hónrame más. ¿Dónde está mi honra? Yo creí en ti. Ese es tu trabajo, creer en mí. Yo te pago aún para creer en mí. Yo te pago. Sin mí no tienes comida. Pero ¿quién le dio comida? ¿Qué pago tú le das a tus padres? Nada. Nunca fue una ganancia. Es una pérdida. ¿Ok? Tú tienes 2 hijos. Comienza a notar cuánto te han costado esos hijos financieramente. ¿Has recibido ganancia de tus hijos? Ninguna ganancia. Fue pérdida, ¿verdad? Si lo hablamos como pérdida, no es pérdida porque es amor, pero no hay ninguna ganancia que tú tienes creando a tus hijos, pero lo hiciste por amor, porque salieron de ti. Y ningún padre espiritual se puede comparar a un padre natural. No me importa cuánta unción tenga, no me importa cuántos milagros tenga, no se compara para nada. Cuando hablamos de paternidad, no hay más alta que la de Dios y después de tus padres natural, si tienes la bendición de tenerlo todavía. Y aún así, Yo no quiero todo. afirmar, yo quiero afirmar porque siento que hay algo sucediendo con los padres que están escuchando esto, que se están identificando con lo que estás diciendo, pero han escogido no hablar, han escogido no tener una conversación con su hijo. Yo quiero animarte, yo quiero afirmarte, padre, madre, de que no tengas temor, de que no te sientas menos que ese padre espiritual, de esa figura autoridad espiritual. No tengas miedo, no te sientas intimidado de que algo malo te puede pasar, de que no puedes hablar y decirle lo que Hugh acaba de decir a tu hijo o a tu hija. No te olvides que yo soy tu madre, no te olvides que él es tu padre, no te olvides de que el mejor consejo pues viene de nosotros, tus padres, que te dimos a luz, que te fuimos criando, que estuvimos en los momentos más difíciles y los mejores en tu vida, de que hemos estado dándote todo lo que necesitas, que estás todavía viviendo con nosotros. Escúchanos a nosotros, escucha mi consejo, cree en mi consejo mayor que el consejo de el padre espiritual que tienes. Yo quiero afirmar a ese padre de que no tengas miedo. Dios te ha dado una autoridad mayor que la autoridad de ese hombre o mujer, autoridad espiritual llamado padre espiritual. Tú tienes una autoridad mayor que ellos. Y yo siento que los padres se tienen que levantar porque los hijos, es este tipo de hombre corrupto, se aprovecha de la juventud y se aprovecha de jóvenes que tienen como no una muy buena relación con sus padres naturales y entran como el supuesto buen padre que representa a Jesús, que cree en ellos, que lo va a levantar y le da una ofrenda y lo va manipulando sutilmente, lo va trayendo como un pez que ve la carnada y no sabe que hay
hay algo ahí que lo va a matar. Y entonces el padre se tiene que levantar y trazar una línea, poner límites para que ese hijo no caiga en la mentira, en el engaño, en la corrupción, en la manipulación, en el control, sino que pueda fijar sus ojos y su corazón en el único que debe de poner su fe, y se llama Jesús. Así que, Hubert, eso es tan importante, todo lo que acabas de mencionar en este momento. Y padres, levántense, oren por sus hijos, levántense y hablen con sus hijos para traer límites, para que no sean engañados, no sean ofendidos, no sean manipulados, no sean heridos por alguien que dice que es su padre y realmente no es su padre. De ninguna manera no es su padre, porque es una relación transaccional. Yo te doy mientras tú me das. Si paras de darme, yo paro. Y tenemos que traerlos a la contabilidad. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que decirlo. No creemos tus mentiras. No le tenemos miedos a tus maldiciones. No le tenemos miedo a tus enseñanzas que dicen muerte viene, la lepra viene, las puertas se te van a cerrar, vas a estar muerto y seco, la unción se va a ir, la presencia se va a ir, ya no vas a servir a Dios, vas a ser va a haber una apostasía de la fe, te vas a ir de la fe. Todas son mentiras para que no te vayas. Todas son mentiras para que te quedes como esclavo. Hay que ya exponer las falsas enseñanzas que están siendo hechas por estas figuras espirituales paternas, pero no son buenas, son corruptas. Quiero agregar que sí hay, desafortunadamente, no todos tienen padres así, ¿verdad? Creo que hay jóvenes o personas que su padre lo abandonó, o tal vez su madre lo abandonó, y Dios sí usa a padres espirituales, por decir, y en muchos casos se convierten en un padre para esas personas. Y creo que, pues, para dar el otro lado de la moneda, sí hay personas que nunca, como dije, mi esposa tuvo ese padre, ¿verdad? Y hay unos que no. Hay padres, hay hijos, ¿verdad? Y pueden ser aún adultos que dicen, no, mi papá no daría un órgano para mí, ¿ok? O mi papá nunca estuvo ahí para mí, mi mamá nunca estuvo ahí para mí. Y Dios sí usa a estos hombres, estas mujeres de Dios, ¿verdad? Que no son corruptos para ser padres para esta persona, y eso también lo he visto, y eso sí es una bendición, ¿verdad? Entonces, siempre hay un lado bueno, pero la corrupción es cuando ya comienza una competencia, ¿verdad? Competencia, y no sé si pude terminar el ejemplo que di, ¿verdad? Que cuando necesites un órgano, ¿verdad? El que no lo va a dudar, dártelo, van a ser tus padres, ¿verdad? El padre o la madre espiritual no pueden hacer eso, ni lo harán, ni lo harán. Lo único que van a decir es, bueno, voy a orar que Dios te lo crea o que Dios haga esto, pero no, un verdadero padre, y es más, nuestro Padre en los cielos es el primero que mandó a su hijo, ¿verdad? Para dar su vida para nosotros. Entonces, cuando hablamos de una paternidad real, no es cuál hijo daría su vida por mí, ¿ok? Es lo opuesto, es yo como padre, yo daría mi vida por mis hijos, ¿verdad? Esa es la verdadera paternidad. La corrupta es el que pide de su lado, pero no está dispuesto a darlo de su parte. Y es lo que tú dices, es un amor transaccional. Entonces, el día que pares a dar tu transacción, pare el amor. Es una paternidad transicional. El día que pares de ser hijo, ya yo no soy tu padre. Entonces, hay padres, mire, esta es otra señal. Hay padres que son buenos padres espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú has sido buen hijo. Pero hay que ver, ¿ok? Hay que ver si el día que pares de serlo,
a ver cuán bueno va a ser ese padre, porque un buen padre y una buena madre es buen padre en las buenas y en las malas. Entonces, tal vez uno dice, yo no tengo esa experiencia. ¿Por qué? Porque has hecho de tu parte. Pero el día que no lo hagas, hay que ver ahí el récord. ¿Qué ha pasado con gente anteriormente que tal vez se les fue un tornillo o se fueron o se mudaron o hicieron, tal vez hasta metieron la pata? ¿Cómo trató ese padre a ese supuesto hijo? Sí, Ha- yo ¿Habló mal diría porque de él? tal vez las personas dicen, ¿y qué es lo que alguien puede hacer o qué comportamiento es que me va a hacer como un hijo no bueno o malo? Es que ni es comportamientos malos, no son los malos, son cosas que son derechos tuyos como ser humano que tienes que te lo quita esta paternidad corrupta espiritual. Y es, número uno, si no entiendes algo, tú tienes el derecho de preguntar qué quieres decir con eso. Si hay algo bíblico que no que como que no luce bíblico, tú tienes el derecho de ir y preguntar, ¿eso realmente es bíblico? Si hay una dirección que la iglesia está tomando que tú no estás de acuerdo o como que no te cae bien, tú tienes el derecho de dar tu opinión y decir, yo creo que nos estamos desviando de lo que realmente debemos estar haciendo. Si hay un comportamiento que tú estás viendo que no modela a Jesús, que no modela a Jesús, si toma el micrófono mientras está predicando y lo tira a una persona, si toma una botella de agua y la tira a alguien públicamente mientras está predicando, si empuja a una persona físicamente mientras está ministrando, si agarra a alguien fuerte del brazo y lo mueve mientras está ministrando, si grita con odio, con ira dentro y regaña a alguien públicamente o a ti privadamente, tú tienes el derecho de decir, pero a Jesús no se comportaría así. Y si haces eso, ahí es donde no está siendo el hijo que debes de ser. Y ahí es donde, como dice Huber, la transacción separó, violaste lo que tenías, la expectativa que tengo de ti como hijo y por eso ahora no te voy a hablar, no te voy a contestar los mensajes, no voy a orar por ti, um, Me voy a poner no quiero distancia. escuchar de ti y ya se ve de que realmente no es padre real. Es un hombre interesado en lo que tú traes a la mesa y es un hombre interesado en que tengas lealtad y obediencia ciega. Y Sí, bueno, creo que vamos a parar ahí. Hemos compartido mucho, pero esta es solamente la primera parte. Yo quiero que te conectes a la segunda parte y a las próximas partes porque hay mucho más que vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a hablar de los efectos destructivos que padres espirituales corruptos traen a personas. Vamos a hablar por qué esta paternidad organizada corrupta es difícil controlar, qué lo mantiene vivo esto en la iglesia. También vamos a hablar cómo luce un padre espiritual saludable y muchas otras cosas. Así que no te pierdas las próximas partes de esta serie que estamos hablando de este tema muy importante. Y si tú has sido víctima de lo que hemos hablado, escríbenos, envíame un mensaje privado. En un momento, Hubert va a compartir contigo la información de su página, cómo te puedes contactar con él y estar en contacto con él. Queremos escuchar de ti. Si tienes una experiencia, una historia de este tipo de abuso, de este tipo de corrupción que fue hecho a ti, escríbenos y queremos escucharte, queremos poder darte un apoyo y decirte que no estás solo
y que Dios está contigo. Así que gracias por conectarte. Comparte este video hoy mismo, apenas termines de verlo, con alguien para que otra persona que necesita escucharlo, lo pueda escuchar y ser libre, ser sanado, ser afirmado. Hubert, ¿por qué no compartes información? ¿Cómo las personas pueden contactarte a ti, pueden hablarte a ti, pueden ver más contenido de ti? Bueno, yo te voy a dar la información y la vamos a poner en la descripción del video. Ok, así que toca descripción de este video y ahí vas a ver mi información en lo que podamos servirte. Estamos aquí para ayudarte. Así que muchas gracias por conectarte. Nos vemos en la segunda parte. Bendiciones de mi parte, Coach Jan, Pastor Jan, y nos vemos pronto.